Mi nombre es Tania Valencia Rufino y el día de hoy les voy a hablar acerca de la semana número 7, cuyo título es Determinación de datos bioestadísticos, el cual tiene por objetivo hallar las medidas de tendencia central y medidas de dispersión de los datos que nos piden. Bueno, aquí hemos trabajado en Excel, el cual hicimos una tabla de muestreo de la especie caballa. Aquí trabajamos con 19 datos con talla y peso. Bueno, acá en la talla de 30 centímetros, 31,50 centímetros, 32 centímetros, 33 centímetros, 34 centímetros, 35 centímetros, 37,20 centímetros, 38 centímetros y 39 centímetros. Bueno, en el peso igual trabajamos con 60 gramos, con 600 gramos, con 700 gramos, con 800 gramos y así sucesivamente, en el cual aquí sacamos el peso en kilogramos, el cual el peso lo convertimos en kilogramos y bueno, también aquí encontramos la media, ya que para hallar la media es la suma de todos los datos dividiéndola entre los 19 datos que tenemos, el cual lo mismo hicimos con el peso y con la talla, ya que en la talla nos dio de 35,62, en el peso en kilogramos nos dio de 0,79 y también en el peso de gramos nos dio el resultado. Bueno, también aquí hallamos la moda. Como todos sabemos, la moda es el dato que más se repite y en este caso en la talla es 39, en el peso es 0,76 y en el peso en gramos es de 760. Y bueno, también encontramos la mediana, que este es el dato de centralización, el cual en la talla es 35, en el peso de kilogramos nos dio 0,79 y en el peso de gramos nos dio 790. También hicimos una tabla para hallar la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta es aquella en donde los datos se repiten, es decir, en las tallas, como podemos observar aquí en esta tabla de nuestro muestreo. El 30 se repite una vez, el 31,50 se repite una vez, que está aquí observado en la tabla de nuestro muestreo. El 32 igualmente una vez, el 33 igual se repite una vez, el 34 se repite 3 veces, el 35 se repite 5 veces, como podemos observar en la tabla de muestreo. El 37,20 una vez y así sucesivamente.
ya que tal resultado nos da 19, sumando todos los datos, y la frecuencia acumulada es aquella en donde nosotros vamos sumando con la tabla de frecuencia hasta sucesivamente hasta que nos dé el resultado, y aquí el resultado nos dio de 19. También pudimos realizar a base de los datos en nuestra tabla de muestreo y en la tabla de frecuencia. Pudimos realizar nuestro gráfico con los datos dados en nuestras tablas de muestreo. Y bueno, esta semana aprendimos a sacar la media, la moda y la mediana a base de ejercicios, a base de práctica. Y bueno, profesora, eso ha sido todo. Muchas gracias. Mi nombre es Yesenia Tellado Río Frío y voy a explicarles lo que vimos en la semana 8. El tema fue correlación y regresión lineal. Su propósito fue explicar la relación longitud-peso y factor de condición. En esa semana utilizamos Excel y bueno, como pueden visualizar, tenemos una base de datos de muestreo de especie que es caballa, considerando talla y peso, que son 5 datos de talla y 5 datos de peso. En talla tenemos como datos 30 centímetros, 33 centímetros, 37,20 centímetros y 39 centímetros y por último 43 centímetros, donde hallamos también la sumatoria de todos los datos y su promedio. En peso tenemos de datos 600 gramos, 700 gramos, 800 gramos, 900 gramos y por último 960 gramos, que también sacamos su sumatoria y su promedio. Luego en la siguiente fila tenemos x sub y, que es sacar el logaritmo a cada dato de talla, como por ejemplo a la talla 30 centímetros le sacamos su logaritmo, que es 3,40, y así sucesivamente con los demás datos. En la siguiente fila tenemos y sub y, que es sacar el logaritmo a cada dato de peso. Por ejemplo, a 600 gramos le sacamos su logaritmo, que es 6,40, y así sucesivamente con los demás datos. En la siguiente fila tenemos x sub y al cuadrado, los cuales nos da como resultado 11,51, 12,23, 13,08, 13,42 y por último 14,15. Luego tenemos en la siguiente fila y sub y al cuadrado, que nos da como resultado 40,92, 42,92, 44,68, 46,27 y por último 47,15. Luego en la siguiente fila tenemos x sub y por y sub y, que nos da como resultado 21,76, 22,91, 24,17, 24,92 y por último 25,83. Y como vuelvo a repetir, a cada fila le sacamos su sumatoria y su promedio. Luego en la siguiente fila tenemos los coeficientes de regresión, que tenemos sin corregir y corregido. En sin corregir tenemos como primero que hallar b, el cual su fórmula es x sub y por y sub y menos un cuarto por x sub y por y sub y
entre x sub i al cuadrado menos un cuarto por x sub i por x sub i, que nos da como resultado 1,85, que aproximadamente es 1,86. Luego hallamos a, que es igual a la sumatoria de y sub i menos la sumatoria de x sub i por b, que como se dieron cuenta en esta tabla sin corregir, trabajamos con lo que es sumatorias. Luego, para hallar lo que es q, tenemos que sacar el exponente a. Y en la siguiente fila de corregido aproximamos el resultado de b, que es 2,00. Y para hallar a, la fórmula es el promedio de y sub i menos el promedio de x sub i por b ya corregido, que nos daría 0,52 aproximadamente. Luego, el resultado de q es el exponente de a ya corregido, que nos da como resultado 0,60 aproximadamente. Luego tenemos el siguiente cuadro, que lo completaríamos con los datos del anterior cuadro. Tenemos que los coeficientes de regresión sin corregir. En A tenemos menos 0,047 aproximadamente, B, que es 1,86 aproximadamente, y Q, que es 9,54 aproximadamente. Luego en la siguiente fila tenemos relación altura valvar entre peso sin corregir, que es el peso asintótico es igual a Q por la longitud elevada a B, que el Q viene a ser 9,54 aproximadamente y B viene a ser 1,86 aproximadamente. Luego en la siguiente fila tenemos coeficientes de regresión ya corregido, donde A es menos 0,52 aproximadamente, B es 2,00 aproximadamente y Q es 5,97 aproximadamente. Luego en la siguiente fila tenemos la relación altura valvar entre peso ya corregida, donde el peso asintótico es igual a Q por la altura elevada a B, donde Q es 5,97 aproximadamente y B es 2,00 aproximadamente. Muchas gracias. Chávez y voy a exponer sobre la semana 9, crecimiento de los peces, la cual tiene por propósito de determinar los parámetros de crecimiento e incremento de los recursos marinos. Como podemos ver, ahí tenemos una tabla donde tenemos fecha y muestreo. En la fecha tenemos 11 de agosto del 2020, 26 de agosto del 2020, 10 de septiembre del 2020 y así sucesivamente. Tenemos el muestreo 1, muestreo 2, muestreo 3, así sucesivamente hasta el muestreo 10. Para hallar el crecimiento absoluto, primero debemos saber que la talla hemos puesto 30, 33, 35, 37 y así sucesivamente. En el promedio del peso hemos puesto 600, 800, 900 y así sucesivamente va a ser también para el relativo y el específico. Bien,
¿Cómo hacemos para hallar el crecimiento absoluto? Para poder hallar el crecimiento absoluto tendríamos que restar en el primera, tenemos que tener en cuenta que aquí en el primera nos va a salir, no nos va a salir un resultado, ya que se va a dividir el mismo resultado entre el mismo resultado y no nos saldría un resultado. En la segunda, para poder hallarlo, deberíamos hallar el segundo por el primero. ¿Cómo así? Tendríamos que restar 33 menos 30, que nos sale como resultado 3. Ese sería el crecimiento absoluto del segundo muestreo. Y así haremos con el tercero. Para poder hallar el tercero, restaríamos 35.70 menos 33, que nos saldría 2.70. Y así sucesivamente con los demás. Para poder hallar la suma, deberíamos de sumar del 30 hacia abajo y nos saldría el resultado, que sería la suma. Y el promedio se suma todos los resultados, todos los datos, y se divide entre la cantidad de datos, que en este caso es 10. Para poder hallar el peso, tomamos 800 menos 600 y nos saldría 200. En el tercero nos saldría 900 menos 800 y nos saldría 100. Así sucesivamente haremos con los demás. Y para hallar la suma, pues solo deberíamos de sumar todos los datos. Y para el promedio deberíamos de sumar todos los datos y los datos. Y para el promedio deberíamos de sumar todos los datos y dividirlos entre la cantidad de datos. Para el relativo tenemos, el relativo se restaría 33 menos 30, pero como estamos usando quincenal, lo dividiríamos entre 15, ya que sabemos que quincenal significa 15, que nos saldría 20. Para hallar el otro resultado deberíamos de restar 35.70 menos 33. Todo esto dividirlo entre 15 y nos saldría 18. Así haremos con los demás. Para sacar la suma solo debemos sumarlo y para promedio sumarlo y dividirlo. Para poder hallar el peso del relativo deberíamos de restar 800 menos 600 entre 15. En el otro, deberíamos de restar 900 menos 800 entre 15, que nos saldría 6.67. Y así haremos con los demás. Y lo sumaremos y para sacar el promedio sumaremos y dividiremos por la cantidad de datos. Para poder hallar el específico, tendríamos que aquí restar el logaritmo, que sería logaritmo de 33 menos logaritmo de 30. Todo esto lo dividiríamos entre 15 y lo multiplicaríamos entre 100. Para poder hallar el segundo resultado, restaríamos el logaritmo, que sería el logaritmo de 35.70 menos el logaritmo de 33. Todo esto dividido entre 15 multiplicado por 100, que nos saldría 23. Y así haríamos con los demás. ¿Y cómo hallaríamos el peso del específico? Pues aquí haríamos lo mismo. Logaritmo de 800 menos logaritmo de 600. Todo esto dividido entre 15 por 100. Y nos saldría el resultado. De igual forma, para hallar el otro resultado, logaritmo de 900 menos logaritmo de 800,
Todo eso dividido entre 15 por 100, que nos saldría a 34. Así haremos con los demás datos. Y los sumaremos, y para hallar el promedio sumaremos todos los datos y lo dividiremos entre la cantidad de datos, que en este caso estamos trabajando con 10. Y esta ha sido toda mi explicación. Mi nombre es Triana Guerrero Vera y hoy explicaré sobre la semana 10, que es sobre la ecuación inversa de Bertalanffy. En este caso, en este Excel hicimos 4 muestreos. El primer muestreo tuvimos la talla de 6,53, en el segundo de 8,83, en el tercero de 10,09 y en el cuarto 12,50, 12,15. Para hallar x y y tendríamos que sumar 6,53 más 8,83 entre los dos datos, que vendría a ser 7,68, y así sucesivamente. Para hallar el x, el y su y se tendría que restar el dato mayor menos el dato menor, que sería 9,8,83 menos 6,53, que me sale a 2,30. Sucesivamente, para hallar el x y al cuadrado se tendría que multiplicar 6,53 elevarlo al cuadrado por la misma cantidad, que es 6,53, me sale 58,98. El otro, que es 8,83 elevarlo al cuadrado o multiplicarlo por el mismo número, me sale 98,49, y así sucesivamente. En el y igualmente, el x y por y tendríamos que multiplicar 7,68 por 2,30, que me sale 17,66. 9,46 por 1,26, que me sale 11,93. Y en el tercero, que es 11,12 por 2,6, que me sale 22,91. Eso sería todo. En la sumatoria, para ya la sumatoria, tendríamos que sumar todos los datos de cada uno de los del tablero, y el promedio sumarlos y dividirlos entre la cantidad de datos. En este caso son 4 datos, entonces que deberíamos de dividirlo entre 4. La fórmula de B, tenemos que es la sumatoria de x y por y y menos un tercio por x, por la sumatoria de x y por la sumatoria de y entre la sumatoria de x al cuadrado menos un tercio por la sumatoria de x y por la sumatoria de x y. Como podemos observar ahí, esos es todos los datos que me da. Para hallar A, tendríamos que restar igual a y menos x y, el promedio de y por menos x, promedio de x y entre b, que en este caso nos saldría 2,58. Para hallar el infinito se tendría que dividir a entre b por menos 1, que nos sale
34,08. El coeficiente de regresión de altura máxima, reemplazamos los datos de lo que es de la semana 8. Como pueden observar, es A vale menos 5,15, B que es 2 y Q que es 5,97429E01. El infinito que lo acabamos de hallar, que es 24,0833, lo cual debería el peso máximo sin corregir, lo potenciamos, sería igual potencia, la fórmula sería igual potencia E28 por E28 por C28, C28 por D28, o sea que vendría a ser 18, que es el L max, L infinita, 34,08, 2, la B, por D28, que viene a ser la Q, 5,97, que el resultado nos saldrá 694,02. En la otra tabla son los mismos datos. El tiempo sería dividido entre 12, que vendría a ser el X sub i, el Y sub i. Tendríamos que dividir el logaritmo, sería igual menos logaritmo, la fórmula igual menos logaritmo, coma, paréntesis, 1 menos P10, que vendría a ser 6, el primer muestreo 6,53 entre el infinito, que viene a ser 24,08. Entonces sería 0,21 y así sucesivamente con los demás datos. En el X sub i al cuadrado tendríamos que multiplicarlo o elevarlo igual. Igualmente este se multiplica el 0,8 por 0,21. Entonces, que me salió el resultado. En la coeficiente de regresión lineal A, como sabemos, su fórmula, tenemos que ir primero B, en lo que su fórmula es sumatoria de X sub i sumatoria la sumatoria de X sub i por Y sub i menos un cuarto por Q18, que viene a ser 0,50 por R18, que viene a ser 0,86 entre B18, 0,10 menos un cuarto por K18, que viene a ser 0,50. Ese resultado me sale 1,37. A, como sabemos, es igual
a R19 menos Q19 entre Z15. O sea, el promedio de X de Y sub I menos el promedio de X sub I por B. Que el resultado me sale 0,06. El total 0 se divide aquí dividimos B entre A entre B por menos 1, que en este caso sería 0,06 por 1 entre 1,37 por menos 1, que sería menos 4,0 menos 0,04. Por ahí K sería 1,37 igual que B. El logaritmo total y esa tabla tendríamos que reemplazar datos. L infinito, K, total 0. El infinito, como ya lo sabemos, es 34,08. El K, como lo hemos averiguado acá, es de 1,36832, 1,37 redondeado. El total 0 es menos 0,04371. El infinito el total K, reemplazamos datos que viene a ser 1,36 y el total 0 que viene a ser menos 4,37058 y 02. Lleva dos ceros adelante en base a lo que habíamos estado haciendo. W infinito, que es el dato este dado de acá, G, que es 694,02. La W infinito, la K, como ya la vimos, el total, que es como ya lo resolvimos aquí, y la B reemplazamos el funcionamiento del crecimiento empezó. K vendría a ser el reemplazo de lo que hemos hallado acá, 1,37 redondeado, y B, que tendríamos que sería 1,8590 más los dos ceros, que es esos deberían ir atrás, dos números atrás. Y esto fue mi explicación de la semana 10. Espero que les haya gustado y bueno, concluimos con este trabajo de toda la semana de la Feria del Conocimiento, desde la semana 7, 8, 9, 10, que han venido siendo expuestas por mi persona y la de mis compañeras. Ha sido un gusto. Gracias.